SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy analizamos qué hay detrás de la rectificación de Donald Trump con los aranceles, y la subida de los bonos tiene mucho que ver con ello. Decía Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, esta pasada madrugada, que la gente se estaba poniendo nerviosa en los mercados y que ese era uno de los motivos que le llevó a pausar durante 90 días la aplicación de los aranceles recíprocos, que de hecho entraron en vigor a primera hora de ayer y que 13 horas después quedaron suspendidos hasta julio. Unos aranceles que solo se mantienen para China. De hecho, acabamos de saber hace un par de horas que la Casa Blanca no solo aumenta al 125% los aranceles a los productos de China, los incrementa hasta el 145%. Es decir, se suma el 20% que ya se aplicaba desde hace un mes, un 125% adicional. Así que es una nueva escalada en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que coincide con la suspensión durante 90 días, es decir, hasta el mes de julio, de la aplicación de los aranceles al resto de países. Lo que quiere hacer la administración Trump es aprovechar estos 3 meses para negociar con los países afectados algún tipo de contraprestación que les permita o bien reducir el déficit comercial con Estados Unidos o bien conseguir alguna otra ganancia a cambio de que los aranceles no se apliquen. En todo caso, todas estas idas y venidas, este nerviosismo se ha trasladado durante estos días, como hemos contado aquí, a los mercados, con fuertes subidas, con fuertes bajadas, y hoy también tenemos la ración diaria de esto. Hoy las bolsas asiáticas han subido con muchísima fuerza. Las bolsas europeas también han continuado este aumento durante toda la sesión. Son incrementos menores a los que vimos anoche en Estados Unidos, pero muy relevantes. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Y es que el empuje de anoche en Wall Street ha continuado y se ha alargado durante toda la sesión en Europa. Sí, porque hemos visto subidas de casi el 8% en el arranque de la sesión. De épicos calificaban los movimientos esta mañana las televisiones financieras, pero esas subidas se han ido moderando a lo largo de la mañana y con la apertura de Wall Street. En todo caso, las cifras del rebote al cierre siguen siendo abrumadoras. El IBEX 35 ha terminado subiendo un 4,6%, un 3,8% se ha notado, por ejemplo, el CAC francés, y hasta un 4,2% ha terminado avanzando el Eurostock. En el caso de nuestro índice del IBEX 35, por ejemplo, esa subida no tenía precedentes desde marzo de 2022, en 3 años. Todo lo que se desplomaba en Europa se ha disparado en las últimas horas. Las gráficas ahora mismo reflejan perfectamente este susto arancelario, porque hay una especie de socavón desde el miércoles, aunque no del todo completado, y es que nuestro índice ha terminado hoy en los 12.307 puntos. Eso es todavía muy lejos de los 13.190 que marcaba al cierre del miércoles pasado, cuando Donald Trump anunció sus aranceles. Esto es lo que ha ocurrido hoy en Europa. Estamos viendo en las bolsas de Estados Unidos que están cayendo entre un 4 y un 5%. Esto quiere decir que están perdiendo prácticamente la mitad de lo que ganaron ayer. Es verdad que no hay aranceles. La suspensión durante 90 días de su aplicación provocó un momento de euforia anoche en las bolsas, pero ahora mismo también está pesando que hay aranceles en vigor. Hay unos aranceles en vigor que entraron el sábado y que penalizan con un 10% de sobrecoste a todos los productos que entran a Estados Unidos desde cualquier punto del mundo. Esto va a tener efectos sobre la actividad, va a hacer que la economía de Estados Unidos crezca menos y además supone, eso dicen algunos de los economistas más reputados, una pérdida de reputación importante para la economía de Estados Unidos. Entre las que defiende esta posición está Janet Yellen. Es la antigua secretaria del Tesoro, la responsable de Economía en la administración Biden, pero fue también, y esto es relevante, la presidenta de la Reserva Federal durante el primer mandato de Donald Trump. Decía hoy esto. The Economist magazine
described the US economy as the envy of the world. Dice que The Economist describía la economía de Estados Unidos como la envidia del mundo. And President Trump has taken a wrecking ball to it. Y que el presidente Trump la está demoliendo. Esto ha dicho Janet Yellen esta tarde en una entrevista en la CNN. Esto es lo que está pesando hoy en los mercados. Vamos a intentar explicar qué puede haber llevado a Donald Trump a rectificar su intención inicial de aplicar aranceles de hasta el 20% en el caso de la Unión Europea o de hasta el 50% en el caso de muchos países asiáticos. E insistimos, hay aranceles del 10% que se siguen aplicando a todos los productos y hay aranceles del 145% que se aplican a los productos chinos. La guerra comercial entre China y Estados Unidos no solo no se ha detenido, sino que está escalando cada día. Decíamos, ¿qué hay detrás de esta rectificación? Pues una de las explicaciones más extendidas es que Donald Trump ha dado marcha atrás al ver el efecto que tenía su política comercial en el mercado de la deuda pública. El mercado de la deuda pública es donde los gobiernos consiguen financiación para pagar su gasto social, sus inversiones y todas sus políticas. Y lo que estaba ocurriendo es que en el caso de Estados Unidos, la deuda se estaba encareciendo. Cada vez costaba más a la administración Trump conseguir dinero para financiar sus políticas. Y eso se ha disparado especialmente, Pablo, a lo largo de esta semana. Sí, la rentabilidad del bono a 10 años refleja perfectamente ese nerviosismo que han desatado los vaivenes de la guerra comercial, porque justo antes del día de la liberación, del miércoles pasado, la rentabilidad de esos bonos se situaba en el 4,2%. Pues bien, con el anuncio de Trump, esa rentabilidad cayó incluso por debajo del 4%, pero desde entonces no ha hecho más que subir. ¿Por qué? Bueno, pues lo decías, entre otros motivos, porque a más inestabilidad, más riesgo asumen quienes compran esa deuda norteamericana y más tiene que pagarles ese país. Ayer el bono tocó su pico más alto en toda esta tormenta, alcanzó el 4,37% y hoy, Jordi, después de esa pausa arancelaria, la rentabilidad vuelve a caer, aunque con muchísima moderación. ¿Por qué sube la rentabilidad de un bono? Básicamente sube cuando hay menos interés en invertir en la deuda de un país, cuando los inversores tienen menos confianza en que esa deuda va a poder ser cobrada en el momento en el que toque. Y esto es lo que estaba ocurriendo con el bono americano especialmente a largo plazo, tanto a 10 como especialmente a 30 años. Estas subidas de las rentabilidades, reconoce el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, están detrás de la rectificación. Everything was moving forward in an orderly fashion, and there's no doubt that the Treasury market yesterday made it so that the decision that it's about time to move was made, I think, with perhaps a little more urgency, but it was going to happen at any moment anyway. Diciendo que lo que estaba ocurriendo en el mercado de bonos añadió urgencia a la necesidad de tomar esa decisión de pausar durante 90 días los aranceles. ¿Por qué es tan importante el mercado de deuda pública para Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el país en números absolutos más endeudado del mundo. Tiene una deuda de 36 billones de dólares, para ser exactos, 36.214.000 millones de euros. Esto equivale a alrededor del 127% del PIB de Estados Unidos. Y como nos contaba Pablo, lo que ha pasado es que el interés que tiene que pagar por conseguir ese dinero ha ido subiendo desde el lunes. Y esto quiere decir que cada vez le cuesta más dinero, es decir, le está tocando el bolsillo conseguir financiación para sus políticas. Y dato importante, ¿quiénes tienen la deuda de Estados Unidos? Pues China es el segundo mayor tenedor de deuda de Estados Unidos. Tiene 760 millones. Incluso corre el rumor entre los inversores, analistas y en los mercados de que China puede haber vendido parte de esta deuda precisamente para tensionar aún más la situación fiscal de Estados Unidos. En todo caso, lo haya utilizado o no, es un instrumento que tiene en su mano y que por tanto podría utilizar en adelante. Consecuencias de todo esto:
estábamos diciendo durante estos días que la imposición de aranceles iba a hacer que los productos que compramos en nuestras tiendas, en nuestros supermercados, sean cada vez más caros, especialmente en Estados Unidos. Pero la onda expansiva de esta guerra comercial va a terminar salpicando a varias partes del mundo. Hoy lo ha reconocido el CEO de Amazon, Andy Jassy, dice que todos aquellos productos que graben, sean penalizados con aranceles, van a terminar siendo más caros. That sellers will pass that cost on. Fully. I think they'll try, and I understand why. I mean, depending on which country you're in, you don't have 50% extra margin. Diciendo que los productores tendrán que pasar al precio final este sobrecoste porque el margen de beneficio que tienen a su favor es inferior al arancel que se quiere poner a esos productos. Así que la consecuencia de todo esto será la subida de precios. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en los mercados, en el de deuda pública, en el de las bolsas, y lo vamos a hacer con la ayuda de Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Hasta qué punto es un problema gordo para Estados Unidos que se le dispare el coste del bono, el costo de la deuda pública? Pues no hay más que ver de qué pie cogía Donald Trump. Se preguntaba al mercado cuál era el Trump put, ¿no? El nivel en el que Wall Street, el S&P 500, podría ser esas caídas que obligasen a Donald Trump a dar marcha atrás a su plan arancelario, y al final eran los bonos. Los bonos son al final el tipo de interés al que se financian las empresas, al que se financian los ciudadanos, ya que las tasas de hipotecarias están referenciadas al bono a 10 años y, sobre todo, como bien indicabais, en la deuda estadounidense. Deuda que son 36 billones de dólares, que este año vencen el 25% de toda esa deuda, y que los gastos de intereses de esa deuda es la tercera partida más importante del presupuesto de Estados Unidos, únicamente por detrás de las pensiones y de Medicare. O sea que realmente el objetivo de Estados Unidos es refinanciar este año toda la deuda que pueda al menor tipo de interés para pagar menos y poder continuar con sus programas, en este caso de recorte de impuestos, de cara a los próximos meses. ¿El rumor, la interpretación de que China puede haber estado vendiendo parte de estos bonos precisamente para encarecerle la factura a la administración Trump puede ser real? Totalmente. Yo creo que no solo China, sino el resto de países. Los tenedores extranjeros tienen de todas sus tenencias el 80% en los bonos a más largo plazo. Por eso hemos visto principalmente el castigo en los bonos a 10 y 30 años y poco en los bonos a corto plazo. Además, hay que tener en cuenta que los tramos más largos de la curva no dependen de los tipos de interés del Banco Central Europeo, o en este caso de la Reserva Federal, sino que tienen en consideración otras circunstancias. Por ejemplo, el crecimiento, la demografía, la productividad, los datos macroeconómicos y, sobre todo, también las expectativas de inflación. Los aranceles iban a provocar, desde luego, una subida de inflación esperada de más de un 1,5% sobre lo que ya era la expectativa de más de un 3%, o sea, equivalente a un 5%, y por tanto penalizaban a esa rentabilidad de los bonos. Así que yo creo que se han juntado diferentes cuestiones, pero creo que, entre otras, pues también tiene que ver los bonos, por ejemplo, en Europa. El inversor institucional, entre comprar un bono de referencia alemán que da un 2,6%, y un bono americano que hedge, es decir, que no tenga el riesgo de cobertura de divisa, le estaba dando mucho más el bono europeo, o el bono alemán en este caso, que el bono americano, cubriendo el tipo de cambio. Es el dólar, yo creo, uno de los principales motivos que está llevando a estas caídas de hoy también en el mercado, esa pérdida hegemónica de Estados Unidos, esa debilidad de la divisa, que está provocando también pues ventas, porque al final hay que tener en cuenta que todos estos activos financieros cotizan en dólares, y con la caída del dólar el inversor extranjero pierde capital. Dejemos los bonos y vayamos a las bolsas. Ayer subida espectacular, hoy se ha mantenido en Asia, en Europa. Ahora estamos viendo cómo Wall Street vuelve a pérdidas de en torno al 5%. ¿Nos atrevemos a hacer un pronóstico de hacia dónde irán, o estos vaivenes van a continuar? Si tuviese que sacar ahora una bolita de cristal, y teniendo en cuenta lo difícil que es gestionar ahora mismo un escenario macroeconómico, teniendo en cuenta a la administración Trump, yo creo que viene una segunda oleada de ventas, una segunda oleada provocada por el traspaso del soft data al hard data. Es decir, hemos visto en las últimas semanas datos de las encuestas de los empresarios, de los individuos, de los consumidores a la baja. La confianza del consumidor en Estados Unidos, por ejemplo, está en mínimos de los 2 últimos años, y todavía todo eso no se ha trasladado a los datos reales, a los datos de empleo, a los datos de crecimiento, a las ventas minoristas. Todavía no hemos visto ese traslado. Yo creo que vamos a empezar a verlo en las próximas semanas, sumado a los beneficios empresariales
Yo no me imagino a un consejero delegado, una directiva reunida en estos momentos en el que quieran invertir más dinero teniendo en cuenta este telón de fondo, esta incertidumbre, no saber qué es lo que va a ocurrir. Y al final hay que tener en cuenta también, si comparamos esta situación actual con hace 3 meses, es verdad que ha sido positivo ayer el comunicado de Donald Trump, pero los aranceles siguen siendo los máximos aranceles de los últimos 100 años. Así que, por tanto, poco de incertidumbre, parálisis de las empresas y los consumidores en las últimas semanas, que creo que durante los próximos meses, y sumado también al aprieto en el que está la FED, que el mercado descuenta varios recortes de tipos, y yo no lo tengo tan claro debido a la subida de inflación, yo creo que puede venir una tormenta perfecta en los meses de verano hasta verano, en los cuales todavía veamos caídas del 5 o 7% para después continuar con la zanahoria. Hemos empezado el palo, el año del palo y la zanahoria, hemos empezado con el palo y ahora podríamos ver la zanahoria, que es después del verano, recorte de impuestos y de regulación que ayuda a subir a las bolsas. Hablaba usted de posibilidades o de debates sobre qué pasa con los tipos de interés. Le pregunto por lo que va a pasar en Europa. La semana que viene damos por hecho que habrá un nuevo recorte del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo que se reúne el jueves. Yo creo que sí. Yo creo que los tipos de interés en Europa, en este caso, deberían de terminar el año entre el 2 y el 1,75%, y creo más en ese 1,75%. Al final también va a haber un impacto directo en la economía europea. Yo creo que el mercado ha descontado un crecimiento económico demasiado alto de las medidas de estímulo, principalmente de Alemania, pero también de Europa, y una cosa es endeudarte y otra cosa es después implementar todos estos programas y que den resultados. Endeudarte sin un crecimiento económico es muchísimo peor que no endeudarte. Así que, por tanto, vamos a ver la evolución, pero yo creo que sí. Yo creo que el crecimiento económico a la baja, algunos datos de debilidad del empleo y una inflación que está mucho más controlada en Europa y que veremos a ver qué impacto tienen los productos de China, ¿no? China va a tener que encontrar nuevos receptores de todos sus productos que no va a poder vender en Estados Unidos, y desde luego que Latinoamérica será un cliente importante, pero sobre todo va a ser Europa, y esto va a generar que haya más competitividad, precios más bajos y también caída en el beneficio de las empresas locales, ya que van a venir muchísimos productos de fuera con precios más bajos, y para competir van a tener que bajar también en nuestras empresas esos precios. Así que, por tanto, creemos que para potenciar ese crecimiento económico deberíamos ver recortes de tipos todavía de manera progresiva en los próximos meses. Pues Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por su análisis esta noche en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias a vosotros y un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.